muchas ocasiones escuché la objeción del pequeño inversor que para invertir en el mercado internacional es necesario contar con un capital lo suficientemente elevado. Déjeme decirle que esto no es necesariamente así. Existen brokers online que nos permiten abrir una cuenta sin mínimos de inversión, aunque siempre sugiero que se destine al menos unos $2.000 para comenzar. Para citarle algunos ejemplos, puedo nombrarle a brokers como TD Ameritrade de Estados Unidos o DIF Markets de Uruguay. Por supuesto que ese monto no nos va a permitir comprar una gran cantidad de activos y armar una cartera con numerosas empresas, ¿sí? Pero nos permite comenzar a operar en el mercado americano y de esa manera poder salir de este riesgo local, riesgo argentino. Hay un instrumento del que le quiero hablar en el día de hoy que nos permite poder tener una diversificación bastante simple. Quizás lo haya escuchado nombrar en varias ocasiones, pero puede que aún no tenga bien en claro en qué consiste. Le estoy hablando de los famosos ETF. En inglés, el ETF se llama Exchange Trade Fund, es decir, son fondos cotizados que operan en las bolsas de valores de la misma manera que una acción tradicional. Se caracterizan por tener un objetivo principal determinado, ¿sí? La mayoría intentan replicar índices en particular. Por ejemplo, es posible comprar el ETF del índice S&P, el S&P 500, ¿sí? Que es uno de los más importantes del mercado americano, está compuesta por las 500 empresas de mayor capitalización bursátil. De la misma manera, hay un ETF que replica el índice Nasdaq. El índice Nasdaq es la segunda bolsa más importante de los Estados Unidos. Comprende más de 7.000 compañías de pequeña y mediana capitalización que tienen en cuenta sectores como tecnología, informática, telecomunicaciones y muchas otras más. De esta manera, usted va a poder invertir indirectamente en una participación en las FANG, es decir, las gigantes tecnológicas como Facebook, Apple, Amazon, Netflix o Google. ¿Le interesa invertir en algún mercado asiático o en el conjunto de las economías emergentes, por ejemplo? O tal vez un fondo compuesto por las empresas petroleras, o quizás se sienta más a gusto con las materias primas como el aluminio, el zinc, el cobre. La industria de los ETF ofrece muchísimas alternativas que se pueden ajustar a sus necesidades, a la necesidad de cada inversor. Quiere invertir en el sector financiero, en biotecnología, en la industria inmobiliaria, en una cartera de bonos de alto riesgo. Los ETF cambiaron la forma de invertir en los mercados y la manera en que se gestionan este tipo de activos. Poseen costos muy bajos, son totalmente transparentes, permiten que un inversor desde cualquier parte del mundo pueda acceder simplemente con una cuenta en un broker desde su casa a cualquier bolsa del mundo. Las administradoras de ETF más grandes del mundo, que controlan la mayor cantidad de operaciones y el mayor volumen negociado del total de fondos, son el grupo Vanguard y el grupo BlackRock. No me sorprende que la industria de los ETF haya experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, tanto en volumen como en número de activos gestionados. La industria de los ETF tomó impulso a partir del lunes negro del año 1987, el día en el que el miedo y la incertidumbre ante el déficit presupuestario que golpeaba la economía de los Estados Unidos generó un desplome en el índice Dow Jones, con una caída superior al 20% en una sola sesión. Los fondos indexados en ese momento no permitían esa agilidad suficiente como para permitir que los partícipes del mismo puedan comprar y vender durante todo el día en momentos de volatilidad como el caso que le decía anteriormente. Eso a nivel institucional genera miles de millones de dólares de pérdida. En cambio, los ETF aparecen como esa solución al problema. Por eso que la industria ha crecido exponencialmente, como le decía anteriormente. Para resumir acerca de este instrumento, le voy a enumerar algunas ventajas. 1. Diversificación. Como le comentaba hace un ratito, se puede invertir en distintas empresas, distintos sectores de la economía, distintos países. Es un instrumento que es la puerta de entrada al universo de activos. 2. Costos bajos. Tanto las comisiones de las gestoras de fondos como los costos de transacción son muy económicos. Imagine el costo que tendría si tuviese que comprar todas las acciones que compone un determinado índice. Sería prácticamente imposible o necesitaría una suma de capital exorbitante. Tercero, la liquidez. Los ETF de las gestoras más importantes se negocian constantemente. Tienen tanta liquidez como las acciones que la componen. Con lo cual no debe preocuparse el día que quiera vender su posición. Lo va a poder hacer sin problemas durante el horario de la jornada laboral. No hay requisitos mínimos. A diferencia de los fondos mutuos, los ETF no exigen un monto mínimo de inversión, con lo cual no genera ninguna limitación en este aspecto, como sí lo pueden tener otro tipo de fondos que aún existen a pesar de la creación de este instrumento. 5. Facilidad. No lo digo yo, lo dice Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo. Él cree que el mayor porcentaje del portafolio de cualquier inversor debería estar indexado al índice S&P 500.
no solo por su sencillez, sino también por el crecimiento que ha tenido el índice durante tantos años. Puede ver en cualquier gráfico lo que ha crecido el S&P 500. En cuanto a las desventajas que pueden llegar a tener los ETF, tenemos el tema de ganancias. Al igual que las acciones, la ganancia resultante en la venta de este instrumento está gravada impositivamente por el impuesto a las ganancias. 2. El riesgo de dependencia. Al ser un producto financiero en una sola empresa, que es la que gestiona el capital, estamos sometidos al riesgo de que esa firma continúe trabajando sin ningún problema. En cambio, en las acciones tenemos mayor diversificación en distintas compañías. Tercero, tenemos la exposición. Como el fondo está administrado por profesionales que replican por lo general estos índices del que le hablaba anteriormente, no podemos influir en dicha composición. Es decir, si hay empresas que forman parte del índice y no nos gustan, lamentablemente no vamos a poder tener injerencia. Sí o sí tenemos que invertir en cómo está compuesto el índice. Como conclusión, sobre el ETF, creo que es un instrumento muy eficaz, sobre todo para aquellos que recién comienzan a invertir en el mercado internacional, pero sí también para inversores con experiencia, que sobre todo quieren diversificar su cartera en distintos sectores con un instrumento más que sencillo.